Venga, cantar, ¿no? vamos. Venga. Yo no escucho lo que dicen. El monumento que levantó el pueblo por ser profeta en su tierra. Y ya lo veo guapa que estáis. Qué guapa. Bueno, ¿y eso hace mucho tiempo? ¿Eso qué año fue? Fue en el año 94. ¿Que dónde nació ella? Dios mío, que nació Rocío Jurado. Y aquí arriba, en el balcón de ahí arriba. Y aquí es donde ella le pusieron aquí el 12 de mayo de 2007 una asociación de ella, el club de fan de ella, que hace mucho por ella, vamos. Le pusieron ese azulejo ahí. Rocío Jurado, en persona. Ay, ay. ¡Hombre! Rocío Jurado. No es para tanto. ¿Cómo no era nadie Rocío Te ha Jurado? dejado la herencia. La te ha dejado. reencarnación de ella. Bueno, Adrián, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Chiquilla, esto es el famoso convento de la Virgen de Regla, donde ella, la más grande, Rocío Jurado, venía todos los años, cada 8 de septiembre a verla. Rocío, si pionera, hija, aquí te traigo a Laura, una amiga tuya, y que además dicen que está formando 2 de mayo en Andalucía, y que además se parece mucho a ti, según dicen. Y te trae unas flores y esta semana te va a dedicar la actuación a ti. A ver si me trae buena suerte. ¿Qué no daría yo por escuchar de nuevo esa niña que viene tarde a casa y escuchar ese grito de mi madre? En la ventana, mientras yo dejaba la primavera. Qué bonita esa copla por bulerías, ¿no? Laura, menudo guía, te hemos buscado, ¿no? Que le tengo que Experto en dar, Rocío vamos. Jurado. Adrián se portó y Te ha se tratado conocía. estupendamente, ¿no? Le tengo que mandar un besito desde aquí porque él y su familia comimos después en su restaurante. Mira, ya ve todo el mundo con Rocío Jurado en Chipiona, loco. Y ahora todo el mundo, ¡oh, la reencarnación de la Jurado! Yo, muy contento y todo el mundo se portó súper bien. Y me creía yo que me parecía y todo a Rocío Jurado. No, porque de tantas veces que te lo dijeron te me lo creía y todo. todo. Digo, mira, me parezco hasta a Rocío Jurado. Bueno, yo quiero también darle las gracias a Hilario porque nos ha buscado a Adrián, a este Cicerone. Pues he buscado medio Chipiona, lo que pasa es que no da tiempo, Maravilloso. no daba tiempo. Y Pero luego no, está ha muchas cosas. sido precioso, de verdad, y además yo creo que te has sentido muy arropada con él, ¿no? Yo como si fuera de mi familia, vamos, y enseñándomelo todo, explicándome. Yo soy un poquito torpe, me lo tenía que explicar todo muy bien y yo no me enteraba de las cosas y me lo volvía a explicar yo. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido esa visita a Chipiona? Esa visita increíble. Yo llegué después y digo, vamos, ¿dónde están? Le di un beso al mausoleo que le hicieron y que está súper bonito. El cementerio, un montón de recuerdos de todo el mundo, tenía flores de todas clases. Su casa donde ella nació, en el balcón donde ella nació, estuvimos en todos lados y la verdad es que Chipiona recuerda todo a Rocío Jurado. Hay fotos por todos lados, todo el mundo, cada Ella rincón. está muy presente en Chipiona, ¿no? Y yo que soy, vamos, súper fan de ella, tampoco es que la tenga muy escuchada ni muy de esto, porque parece que porque me parezco un poquito es porque me haya tirado toda la vida escuchando, yo qué va. Pero que me encanta, me encanta. Pero si no has tenido tiempo, si eres muy Qué chica va, para qué va. escucharla. Bueno, pero que te comparen con Rocío, no sé si Ya eso ves. para ti es un orgullo o una responsabilidad. Hombre, es una responsabilidad, un orgullo, un lujo, pero ya ves, Rocío Jurado. Yo me veo como a años 1000 de esa mujer, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo que te diga alguien te parece un poquito, que sea en el físico, en no sé, algo que recuerde a ella. Es un lujazo que una persona te encuentre por la calle y te diga eso. Y hoy además te enfrentas a un paso doble, creo que es, ¿no? Un Hoy me enfrento a un paso doble muy bonito. que ella ha cantado y que todos recordamos, ¿no? En su voz. Es un desafío para ti. Es un desafío porque ahora, claro, todo el mundo te parece Rocío Jurado, ahora la hago igual y me dice, venga, no has aportado nada. Y ahora intento hacerlo diferente, pero claro, es que era Rocío Jurado la que la cantaba, ¿qué le va a hacer tú más que ella? Bueno, yo espero que tengas una de tus grandes noches, porque contigo hay que tener un poquito de cuidado. Sí, está todo el mundo ahora pendiente a ver si se equivoca. Y que el jurado también te dé muy buena nota, la audiencia te coloque arriba de la tabla y todo te salga perfecto. Yo Ojalá. para eso tengo que recordar tu número de teléfono, es el 905-511-115 o enviar mensajes con el texto Copla Espacio Laura al 7699. Por favor, votarme. Venga, a cantar. Suerte. Gracias. Esta copla tiene una historia muy curiosa. Fue compuesta, atención, para la cantante Janet, que la grabó a principios de los 80. Yo no he conseguido encontrar esa versión, pero imagino que no tendría nada que ver con la de Rocío Jurado, ni con la de Laura Gallego. Hay que ver, Laura siempre hace cosas cuando llega al escenario.
Ay, qué harta me tiene. ¡Viva el paso doble! Gracias. Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor. Tres monteras, tres capatanes redondas y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelina de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza luchar pica. La música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Oro, plata, sombra y sol, el gentío y el clamor. Tres monteras, tres capatanas redondas y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelina de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza luchar pica. Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. Viva el paso doble que hace alegre la tragedia, viva lo español. La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Ahí. Ay, Laurita, mi niña, qué especial eres. Ay,
Bueno, ya has conseguido la máxima